Isaías 49, verso 14 al verso 16 dice la palabra del Señor. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Con los buenos días para todos en esta mañana, y con esta palabra que nos regala el Señor, quiero que nos levantemos hoy, una vez más con la esperanza de que nuestro Dios nos tiene siempre en la palma de sus manos, que Él nunca se va a olvidar, que somos sus hijos, que somos su creación y que dependemos de Él para toda nuestra vida en esta tierra. Así que encomiéndate a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos una vez más a compartir nuestro devocional Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Libro de Proverbios, capítulo 24, el verso 29 nos dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Una vez más, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el verso 18, el verso 19 nos dice: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, como ama su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 22, verso 23 dice: cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Los antepasados de esa gente maltrataron a los profetas de la misma manera. Alégrense y salten de alegría, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. El tema que quiero compartir contigo en esta mañana es cómo respondernos nosotros al mundo que nos aborrece o nos odia por causa de Cristo. En esta palabra que hemos leído en esta mañana, vemos a Cristo Jesús hablándonos de cómo el mundo nos va a aborrecer, nos va a odiar, no nos va a tolerar, no nos va a mirar con buenos ojos por causa de que nosotros hemos colocado nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Dios. Ahora es cómo nosotros respondemos a esa gente que se comporta con crueldad, que tiene este odio sembrado en su corazón contra todos aquellos que muestran o manifiestan un temor al Señor. ¿Cómo debemos de responder nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, sabiendo que esta es la realidad que muchas veces vamos a vivir mientras estemos en esta tierra, mientras perseveremos en el camino del Señor, mientras perseveremos en el temor a Dios? El mundo nos va a odiar por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús nos dice: el mundo los odiará y los aborrecerá por causa de su nombre. Ahora escuche muy bien esto, que el aborrecimiento del mundo que vamos a recibir no es por otra causa, no es por nuestros malos comportamientos, no es por nuestras propias ideas o nuestras propias filosofías. No, que el mundo nos va a aborrecer, pero que ese aborrecimiento corresponda realmente por la causa de Cristo Jesús. Y yo creo que Jesús dijo esto porque uno puede ver que en la vida existen también creyentes que se han especializado en crear todo tipo de circunstancias y en generar todo tipo de problemas, todo tipo de ambiente que hacen que los demás terminen odiándolos, aborreciéndolos
no por causa de Cristo, sino por causa de su necedad o por causa de su inmadurez espiritual. Hay gente que los van a aborrecer es por esto, por su mal comportamiento, por su insensatez, por la necedad de su corazón, por su inmadurez espiritual. Y muchas veces uno ve que hay gente que dice, es que a mí me aborrecen en la casa, o me aborrecen en la empresa, o me aborrecen en la universidad, me aborrecen los amigos, me aborrecen la misma familia desde que yo me convertí a Cristo. Y muchas veces uno ve y no es por eso, no es por causa de Cristo, sino por causa, como ya te lo he venido diciendo, por causa de tu inmadurez, por causa de tu necedad. Así que Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer, pero por causa de mi nombre. Muy personalmente, yo pienso que el creyente, que el buen cristiano, tiene que aprender a desarrollar el arte de poder vivir con los demás, de hacer que los demás lo amen y nunca lo dejen de amar. Eso deberíamos desarrollarlo nosotros en nuestro corazón por donde vamos, a donde estemos. Tener esa habilidad de hacer que los demás nos miren con otros ojos, con amor, que nos miren allí con, digamos, no diría con ternura, pero a lo menos con respeto. Hacer que los demás nunca nos dejen de amar. Ahora, Jesús dijo que el mundo los aborrecerá, entendiendo como mundo todo sistema, toda organización, toda agrupación humana que se comporte o actúe de manera independiente de Dios, de la ley de Dios, opuesto rotundamente a Dios o a lo establecido por Dios en su palabra. Ese es el mundo. No estoy hablando de la tierra, sino que Jesús habla de ese mundo, de ese sistema, de esa organización, de esa humanidad, de todas aquellas personas que se oponen a Dios, que quieren vivir independientemente de Dios, que no quieren vivir su vida sometida a la ley de Dios. Ese es el mundo que Jesús dice, ese mundo los va a aborrecer, ese mundo no los va a aceptar, porque ustedes tienen una enseñanza, ustedes tienen mi palabra, ustedes tienen mi verdad. En otras palabras, ustedes tienen otra doctrina muy diferente a la que ellos tienen. Entonces, ellos se les van a oponer, los van a aborrecer, los van a odiar, es más, los van hasta matar, creyendo que están haciendo bien. Pero ustedes, ¿cómo van a responder a esa gente, a esas organizaciones, a esos grupos, a esas sociedades que viven opuestos a mi ley, que viven opuestos a mi amor, que viven opuestos a mi misericordia? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esta agrupación o a este tipo de personas? ¿Cómo debemos de responder nosotros los creyentes a los que nos odian, a los que nos aborrecen o son catalogados como enemigos de Dios y del pueblo de Dios? Y para responder esto, para que traigamos esto a nuestro contexto, quiero que miremos lo que decía el Antiguo Testamento en primer lugar. ¿Qué decía la ley de Dios? En Deuteronomio capítulo 23 y el verso 2 al verso 6 nos dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, no hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, no hasta la 10ª generación de ellos, no entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuando no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Betor, en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios escuchar a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos sus días para siempre. Aquí encontramos entonces lo que decía
el Antiguo Testamento, cómo debía responder el pueblo de Dios a todos aquellos que le hacían el mal o que le hicieron el mal, que nunca procuraron el bien de sus vidas, que se les opusieron en el camino cuando ellos transitaban hacia la tierra prometida. Entonces Dios prácticamente les dice: mira, a esa gente que ni entra a la congregación, en otras palabras, ustedes no tengan ninguna comunión con ellos, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Es como si Dios le dijera al pueblo, o le estuviera permitiendo al pueblo, que le pagara con la misma moneda a sus enemigos, que tanto los habían aborrecido, que tanto los habían odiado y les habían hecho mal. Es como decir, Dios dice, páguele con la misma moneda. Eso pues es lo que decía el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos que mirar lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, que Dios nos dice acerca de cómo debemos de tratar a aquellos que nos hacen mal, que nos aborrecen, que nos odian, que no procuran ningún bien para nosotros, cómo debemos responderle nosotros. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, verso 43 al verso 48 nos dice: ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que les persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los injustos como para los justos. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de común? Hasta los que no conocen a Dios son buena gente con sus amigos. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí vemos entonces cómo Jesús viene e introduce esta doctrina o introduce esta enseñanza de cómo de nosotros debemos de responderle a la gente que nos aborrece. Debemos de responderles con amor, con oración, orando por ellos, pidiendo misericordia por ellos, sabiendo que tenemos a Dios como Padre, que también a pesar del corazón de esta gente rebelde, de su corazón que aborrece a Dios y aborrece todo lo que tiene que ver con el Señor, Dios ha sido misericordioso con ellos, hace salir el sol sobre los malos, sobre los injustos, hace venir la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Así que el llamado que Dios nos hace es a no tomar represalias contra los que nos aborrecen. Eso es lo primero. Lo que uno puede ver, que Dios nos enseña, que Dios nos instruye y que Dios espera de todos nosotros, que invocamos su nombre, es que no tomemos ninguna represalia contra nuestros enemigos o contra aquellos que nos consideran sus enemigos, nos aborrecen, nos maltratan, quizás nos insultan, nos ultrajan, quizás nos despojan. Y Dios dice, no tomen ninguna represalia contra ellos. En el Nuevo Testamento, Dios nos libra de tomar la justicia por nuestras propias manos. Y hay algo que Dios nos dice, que la oración y el amor por los que nos aborrecen nos ayudan a vencer el mal con el bien. Mira, en vez de estar allí esperando cómo quizás vengarte o cómo procurar el mal, Dios dice ora, Dios dice
ámalos, porque cuando tú estás allí en oración, el amor crece en nuestros corazones, y esto es lo que nos va a ayudar a vencer el mal con el bien. Quiere decir, nos va a preparar para darle el bien que ellos nos negaron, para permitirles el bien del cual ellos nos privaron, para servirle a ellos, aunque ellos no nos hayan servido a nosotros. Esto es lo que Dios dice que debemos de hacer nosotros, los que somos hijos de Dios, los que tememos al Rey de los cielos. Ahora, Jesús explica esto por una razón, y la razón es que los fariseos interpretaban que Levítico capítulo 19, el verso 17 y el verso 18, enseñaban que se debía amar a los que nos aman, y que el Salmo 139, el verso 19 al verso 22, instaban a odiar a todos nuestros enemigos. Ese salmo dice: de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Así interpretaban estos fariseos la ley de Dios. Se habían quedado en su mente con que Levítico decía: ama a los que le aman, háganle el bien a los que le hacen el bien, procuren la paz de los que les permiten vivir en paz, pero aquellos que son catalogados enemigos de Dios, que se oponen a Dios, que ustedes los ven blasfemar de Dios, que ustedes los ven menospreciar o tener en poco el nombre de Dios, aborrézcalos. Y eso ellos entonces se apoyaban en este Salmo 139, el verso 19 al verso 22, donde la Escritura nos dice cómo este hombre expresa no solamente, digamos, como ese odio, ese aborrecimiento, sino que él decía: los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Y Jesús, acá en esta ley de San Mateo, nos dice: no, señores, así no es. Hoy es tiempo de que ustedes aprendan a amar a los que no los aman. Aprendan a hacerle el bien a los que no les han hecho el bien a ustedes. A que ustedes les sirvan a aquellos que se han negado a servirlos a ustedes por ser mi pueblo. Entonces, en este pasaje, Jesús está enseñando a amar y a servir a nuestros enemigos y a los enemigos de Dios. Si amamos, si servimos y tratamos bien a nuestros enemigos, esto es lo que demuestra que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que nuestro Padre que está en el cielo, o el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre también de nuestras vidas. Debemos permitir que Dios, a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo, nos dé amor por aquellos que no sentimos amar, o que no queremos amar, o que no merecen ser amados. Debemos de cuidarnos del pecado de amar solo a quienes nos aman y servir solo a quienes nos sirven. Cuidado con esto, mis amados, que esto es un pecado que muchas veces lo tenemos allí también guardado en nuestro corazón. El pecado es que yo amo a quien me ama y yo le sirvo a quien me sirve. Muchas veces escuchamos creyentes decir: es que yo con ese pagano no tengo nada, yo para ese pagano no quiero hacer ningún bien,
ese es un mundano, eso es un hijo del diablo, eso es una persona que se opone a Dios, que no nos quiere a nosotros, que nos aborrece a nosotros. Por ende, también nosotros debemos de comportarnos de la misma manera, no aceptarle ni siquiera en medio de nosotros, no procurar ningún bien para ellos. Y Jesús aquí está diciendo, cuidado, cuidado ustedes que son los hijos del Padre que está en los cielos. Cuidado, ustedes caen en ese pecado de aquellos publicanos, de aquellos cobradores de impuestos, de aquella gente mala y perversa. Esa gente, aunque no conoce ni de Dios, ¿sabe qué hacen? Aman también a sus amigos, aman a aquellos que tienen sus mismos pensamientos, sirven a aquellos que tienen sus mismos ideales. Pero ustedes deben de ser diferentes. Ustedes deben de marcar la diferencia. ¿Y cómo la vamos a marcar? En esto: ame a quien no los ama, sírvale a quien no le sirve. Cuidado, van a caer en ese mismo pecado de amar solo a aquellos que los aman y de hacerle el bien solo a aquellos que les hacen el bien. ¿Qué diferencia tiene eso entre el mundo y ustedes? Nada. La diferencia está en aquello que ustedes saben hacer por ellos, amándolos, orándolos, sirviéndole a ellos en mi nombre. Y es aquí donde este proverbio, capítulo 24, verso 29, tiene una implicación o una aplicación para nuestras vidas. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Así que ahí está la palabra. ¿Cómo vas a responder a los que te aborrecen por causa del nombre de Cristo? No olvidemos que Jesús llama bienaventurados o felices a los que el mundo considera desgraciados, y llama desgraciados a los que el mundo considera felices o bienaventurados. Todas las bienaventuranzas nos demandan o nos colocan al frente de un gran desafío para nuestra vida. Y el desafío que Jesús nos presenta aquí en el Evangelio de Lucas es este gran desafío de orar, de amar y de servir a los que nos aborrecen, a los que nos odian por causa de Cristo. Esto es un gran desafío de todo creyente, de todo hijo de Dios. Mira, no es fácil. Esto es un gran desafío. Ante toda buena bienaventuranza del cielo siempre hay un recto. Y aquí está el recto tuyo y está el recto mío en esta mañana. Orar por aquellos que me han hecho el mal, amarlos y servirlos, y de esa manera la Biblia dice, seremos bienaventurados, como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 22, verso 23. Cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Los antepasados de esa gente maltrataron a los profetas de la misma manera. Alégrense y salten de alegría, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Y si tú estás en busca de esa recompensa que está preparada en el cielo, donde seremos bienaventurados, felices,
Entonces acá es: ama, sirve y ora por tus enemigos. No los aborrezcas, no los odies, no les crees situaciones difíciles para sus vidas. Dile: Dios, gracias, porque tú me enseñas, Señor, cómo debo de responder a aquellos que nos aborrecen por causa de tu nombre, por causa de nuestra fe, por causa, Señor, de que nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Rey de los cielos. Señor, yo sé que amar a aquellos que parecen tratarnos como enemigos no es fácil, Dios. Sé que servirlos no es un asunto sencillo, Dios. Sé, Rey amado Señor, que hacerles el bien no es fácil, pero con el poder de tu Santo Espíritu, Dios, en esta mañana yo me levanto, Rey de los cielos. Me levanto, Dios, para vivir tu palabra, para vivir tu verdad. El mundo a ti te aborreció, el mundo a ti te odió, soberano Dios. Sin embargo, tú, Rey del cielo, diste la vida como un servicio para todos, Dios, incluyendo, Señor, todos aquellos que te crucificaron, que te colocaron la corona de espinas, Dios, que se opusieron a tu doctrina, que se opusieron a tu verdad. Tú los amaste con un amor eterno, Rey de los cielos. Hoy te ruego, Dios, que quites de mi corazón todo odio, todo resentimiento, Señor, contra aquellos que me aborrecen, Padre, por causa de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.